Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar del capítulo 9, versículos 36 al 38, hasta el capítulo 10, versículo 1 al 20. Y nuestro tema en esta serie, El Rey Mesías, es Jesús explica la misión de Dios. Queremos recordar, antes de continuar con el bosquejo y la oración, que hoy, en medio de lo que vivimos en instituciones, empresas, organizaciones, se habla siempre de la visión, misión y el propósito, ¿no? Que debería de haber en un brochure, lo llaman, o una presentación. Esto es muy clásico en estos días, es porque les da dirección a las personas que son parte del personal, o mejor dicho, a los trabajadores, y también les dice qué es lo que desea la empresa lograr. Por lo tanto, entonces ahora tienen una misión. ¿Sabías que Dios tiene una misión? Es un tema que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se enmarca porque lo consideramos un mega tema. No es un tema que está aislado, sino es un mega tema que cruza de forma transversal desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que bienvenido al estudio que estamos haciendo con el método inductivo. Oramos y continuamos. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Háblanos a través de estos versículos. Que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya nuestros corazones para entender qué y cuál es el propósito de nosotros, los seres humanos, en este mundo. ¿Y por qué estamos aquí? ¿De qué se trata tu misión? Que tu gracia esté con nosotros y que use mi vida también para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se están conectando en las redes sociales. Estamos estudiando Mateo, capítulo 9 y 10. Vamos a estudiar. El tema es Jesús explica la misión de Dios y vamos a ver el bosquejo. Primero, Jesús explica la misión de Dios. Vamos a ver del versículo 36 al 38 del capítulo 9. Jesús explica la necesidad de la misión de Dios. Como segundo tema, vamos a ver del versículo 1 al 4, Jesús explica la autoridad de los 12 al cumplir la misión de Dios. Después, del versículo 5 al 15, Jesús explica el proceso de la misión de Dios. Y del 16 al 20, Jesús explica la hostilidad al cumplir la misión de Dios. Así que vamos a leer versículo 36. Dice, cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. La palabra que usa Mateo aquí para tuvo compasión, en el griego es el retorcerse de los intestinos, la misma palabra que se usa en Lucas 15:20 de el hijo pródigo, especialmente cuando el padre ve a su hijo todo destruido, deshecho y que regresa a casa después de haber malgastado el dinero. Esta palabra que se usa de compasión está un poco relacionado con lo que estamos viendo ya. Mateo nos explicó el Sermón del Monte y nos dijo cuál es el costo, o si uno quiere ser discípulo de Jesús, esto es lo que debería hacer. Luego nos ha explicado el costo también y la forma en que debe de vivir un discípulo, y nos ha explicado que él ahora nos muestra a este público o este oyente judío que Jesús es el Mesías, y lo ha hecho mediante sanidades y milagros, estas historias que hemos visto en los versículos anteriores, explicando que tanto Isaías o los demás profetas decían que el Mesías tenía que cumplir todo esto, y Mateo lo presenta a Jesucristo como Él es el Mesías. Pero ahora concluyó, si está siguiendo estos estudios de forma expositiva, y ahora empieza a explicar el propósito por el cual Jesús está en la tierra. Y lo primero es que tiene compasión, o sea, se le mueven las entrañas al ver a tantas personas y están como ovejas sin pastor. Ahora el versículo 37 dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y el 38 dice, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Lo que primero que está presentando aquí Mateo es que va a explicar Jesús ahora la necesidad de cumplir la misión de Dios. Las personas están como ovejas sin pastor. Dios
Jesús, que es nuestro Señor, Dios tiene compasión, se le mueven las entrañas al ver tantas personas. Y les dice, obviamente, oren, faltan obreros. Y realmente podríamos decir, faltan obreros porque algunos me dirán, pero pastor, aquí en su ciudad hay tantas iglesias, en su país hay tantas iglesias o en el continente, ¿todavía falta? Sí, todavía faltan obreros. Porque muchos no entienden qué es la misión de Dios. Y la pregunta es, ¿no? Entonces, ¿qué es la misión de Dios? Mire, yo tengo un concepto práctico. Quizás tú puedas tener otro concepto, pero para mí la misión de Dios, basada en la Escritura y en todos los libros y estudios que hay, es que todas las personas, que todas las familias, que todos los pueblos o etnias, porque no solo es naciones, sino etnias y lenguas del mundo, lo adoren. Voy a volver a leer. Es que todas las personas, familias, pueblos, etnias y lenguas del mundo lo adoren. No solo es que lo conozcan, porque algunos a veces confunden esto con la gran comisión, que es Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, hagan discípulos. No solamente es esto, hermanos, no solamente es predicar, hay que discipular, hay que enseñar, porque sabes, cuando las personas adoran en espíritu y en verdad a Dios, es cuando entienden quién es Dios. Y no pueden entender si no han sido discipulados o enseñados. Y no pueden ser discipulados o enseñados si no hay nadie que los predique. No pueden haber personas que prediquen en esos lugares si no hay quien los envíe, dice Pablo también en el libro de Romanos. Y esta misión, la misión de Dios, no es algo nuevo. Miren, como les dije al principio, es un eje transversal y lo vamos a resumir brevemente. Todo empieza en Génesis capítulo 3, especialmente en el versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer que había comido el fruto iba a nacer un hijo, hablando de Jesús, y que le iba a pisar o aplastar su cabeza mientras que la serpiente iba a herir en el calcañar. Y desde ahí empieza la historia de la redención, o sea, de que todos los seres humanos lo adoren. Ahora, Dios escoge, después de esto, vemos a Abraham, en Génesis 12, 3, del 1 al 3 habla, y le da esta misión, porque por medio de él serían benditas todas las naciones, etnias, familias o lenguas, y las naciones iban a adorar a Dios, como ustedes ven en este cuadro que estoy haciendo. Ahora, Dios levanta de su nieto, Jacob, Israel, un pueblo, y el pueblo también tenía que ser de bendición a las naciones para que las naciones adoren a Dios, así como ven este círculo que se está formando. Y ya en el Antiguo Testamento, muchas naciones, y no muchas, pocas naciones, diríamos, adoraron a Dios en verdad, porque Israel se sintió muy bendecido, pero no estaba cumpliendo su misión. Ahora, Dios entonces envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que por medio de él se cumpla lo que dice Génesis, tanto el capítulo 3, versículo 15 y 12, del 1 al 3, para que sean bendecidas todas las naciones y las naciones puedan adorar a Dios. Jesús cumplió, murió, resucitó, cumplió su misión, y acá Mateo lo está presentando como está cumpliendo su misión. Luego, en el libro de Hechos, vemos que Dios, Jesús, lo comisiona en Hechos capítulo 1, versículos 6, 7, 8, a su iglesia, a los apóstoles, que esperen que va a llegar el Pentecostés para que sean testigos, donde en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra, las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones adoren a Dios. La misión de Dios es que todas las naciones, familias, tribus, etnias, adoren a Dios. Pero, ¿sabes? Tengo un cuadro para que podamos entender el mundo como lo ve Dios. En el año 1780, ustedes ven estas partes amarillas, era la cantidad de evangélicos que habían. Pasaron 200 años y el año 1980, esa parte amarilla, es lo que hay de evangélicos, pero todavía hay una parte roja donde no es evangelizada. A eso se le llama la ventana 1040. Y estoy hablando de algo actualizado. Ahora, ¿cuál es la tarea pendiente? Nosotros en el mundo somos casi 7.000 millones, o casi 8.000 millones, 7.000 millones, 830 millones, y voy a ponerlo esto así. Esta parte roja, que vendría a ser el mundo A, son 2.9 mil millones, que vendría a ser el 29% de la población mundial. El mundo B, que vendría a ser el lado verde, que son el 4.1 mil millones, que sería el 41% de la población mundial. Y el
la parte amarilla, que vendría a ser el mundo C, que es 1 millón o el 10%. ¿Y qué significa esto? Tengo un cuadro que nos va a ayudar a entender. El mundo A es el mundo no evangelizado. O sea, miren, 2.9 mil millones, son casi 3 mil millones de personas que no ha sido evangelizado. El mundo B, que es la parte verde, es el mundo no cristiano, pero ya ha sido evangelizado. O sea, ya varios misioneros, iglesias se han levantado ahí, pero no, todavía no se llega. ¿Y cuál es el mundo C? Pues este de color amarillo es el mundo cristiano. Y incluyendo cristianos nominales, que dicen que son cristianos, pero que no son cristianos, ¿no? Pero se dice que el 10% de la población son cristianos. Entonces, ¿cuál es la tarea pendiente? La parte roja. Ahora, para entender un poco cuántos son casi 3 mil millones, ¿cuáles son la cantidad de habitantes por continentes? En la parte verde tenemos el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, son casi 1.000 millones, esto es del año 2016, pero vale por ahí, no ha variado mucho. La parte de Europa es la parte roja, 750 millones, la parte amarilla, África, son 1.300 millones y la parte anaranjada son 4.600 millones, ahí donde se sitúa la mayor cantidad de habitantes en la Tierra, y Oceanía con 43 millones. Y ahí está la ventana 1040, por eso decimos, miren, la situación mundial del Evangelio sería, seguidores de Jesucristo entonces, como hemos visto en el cuadro anterior, 10%. Cristianos nominales, 20%. Que escucharon y no respondieron, 40%. Pero sin exposición al Evangelio, es un 30%, hermano. Por eso digo, casi son 3 mil millones. 3 continentes americanos que todavía, hermanos, no conocen el Evangelio. O sea, la tarea es grande. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, oren, oren porque faltan obreros. ¿Y esto qué significa? Que la cosecha ya está madura, es que ya ha sido el mundo preparado en un sentido para la evangelización. Si por ejemplo, ¿en qué sentido es preparado? Es que ese es un tema aparte de los que son las versiones de la Biblia, pero muchos de los gentiles, de estos pueblos, de estas etnias, de estas culturas, hacen por naturaleza lo que dice Pablo, lo que es parte de la ley, sin que nadie se les haya explicado, sin que tengan ley. Por ejemplo, en la parte donde yo vivo, en los Andes, en Arequipa, en la parte del andina, hacen el sacrificio de la llama a un dios llamado el Apu, que es el dios de la montaña, para que les vaya bien ese año y para que no su cosecha, su ganado, su familia, etcétera, les vaya bien, pasen un sacrificio de una llama. ¿Y cómo es que estaría preparado el campo? Es que yo puedo ir, conociendo la Biblia, y decirle, ya no necesitas hacer estos sacrificios, porque son culturas animistas, ¿no? Ahora ya hubo un sacrificio, y es Dios, y no es el Apu, es mucho más grande, es el Creador que mandó a su Hijo a este mundo y se sacrificó en una cruz, su sangre fue derramada para que tengas perdón de pecados y tu tierra, tu ganado sea liberado y puedas disfrutar la bendición de Dios para no estar sujeto a este tipo de animismo o mundo espiritual o de demonios que están sumergidos en muchas culturas. ¿Se dan cuenta? Yo puedo evangelizar, yo puedo predicar basado en ese ritual. La ceremonia que ellos lo tienen ya es un sacrificio que la ley misma lo estableció. O sea, es tarea de nosotros. 3 mil millones de personas. Hermanos, la iglesia que no evangeliza, pronto se fosiliza. Y el cristiano que no evangeliza, pronto se fosiliza. Así que Jesús explica la necesidad y espero que te haya hecho un resumen de un tema grande que es la misión de Dios para que puedas entender la necesidad de la misión. O sea, es como Jesús o Dios ve con estos lentes su mundo. Mientras tú digas, oye, pero en mi barrio, acá en mi país ya hay iglesias, hay por ahí. Sí, pero hay muchas personas en el mundo, 3 continentes americanos que no han sido evangelizados. Versículo 1 al 4, la segunda parte, Jesús explica la autoridad de los 12 al cumplir la misión de Dios. Dice el versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y
dolencias. Miren, les da autoridad, los reúne, sanar toda clase. Y los nombres de los 12 apóstoles que funcionan acá son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, todos lo conocen. Luego Andrés, que era el hermano de Pedro. Luego Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago, es el primer grupo de 4 que se presenta. Y conocemos la historia de algunos y más adelante lo vamos a estudiar. Pero tercero, Felipe, pues versículo 3, Bartolomé. Viene Tomás, sabemos de Tomás que era el que dudaba, Pedro el que era hábil en hablar, Mateo que era el cobrador de impuestos, y hemos visto el contexto de Mateo, que no lo querían porque era probablemente un pecador, ladrón, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, y estos discípulos vienen a ser ahora parte de la gran comisión o de la misión de Dios. Y el versículo 4 habla de Simón, que vendría a ser, entre paréntesis, el celote, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Y ahí estaba, grupo de 12, grupos de 4 en 4, Jesús listo y preparado para enviarlos a una misión a los 12. Si miramos un poco la lista de todo esto y comparamos con los otros evangelios, los evangelios tienen listas, pero es curioso, un poquito varían en algunos, pero siempre lo que los une es que empiezan con Pedro y terminan con Judas. Pero las características de estos discípulos las conocemos en su gran mayoría, no de todos, porque hay algunos como Tadeo, pero por ejemplo, Pedro era el explosivo, ¿no? El que hablaba y luego después pensaba, nunca te voy a dejar, y pues el primero que huyó y pues lo terminó negando a Jesús. Tenemos pescadores, como los primeros 4, Andrés, su hermano y Juan, y estos pescadores pues no tenían una educación especial en ese tiempo, eran personas normales, algunos los llamaban hasta ignorantes, ¿no? Del vulgo decían, ¿no? Que no tenían preparación teológica, no eran como los rabinos o como Pablo. Pero también están estos Boanerges, Juan y Andrés. O sea, los Boanerges eran los hijos del trueno. Un día rechazaron a Jesús en un pueblo y estos hombres dijeron, Jesús, manda fuego del cielo y una vez que los consuma, estos eran de carácter, enojones, duros, ¿no? Después Juan llegó a ser el apóstol del amor, ¿sabían, no? Amados, amémonos, no de palabras, sino de hechos, ¿se acuerdan? De Simón el celote, los celotes eran este tipo de grupo etnocacerista, no sé, ¿no? Si acá en nuestro país, o nacionalista, eran tipo de guerrilleros que estaban en contra del Imperio Romano, estaban con su espada. Y el traicionero, lo menciona ahora Judas, que era un ladrón. Juan dice que era un ladrón. O sea, miren este grupo de personas, 12, que van a cambiar el mundo, que van a transformar al mundo. Si yo hubiese sido el que escogería, no lo fui, pues escogeríamos otro tipo de personas en el sentido de, bueno, me gustan estos dones que tú tienes, esta habilidad, estos estudios, etcétera, etcétera, el carácter, todo, pero entre ellos, así fue Jesús. Formó a estos hombres, trabajó en el carácter con estos hombres y luego les enseña a predicar y luego los capacita para que vayan a cumplir su misión. Yo digo, y tú dices, ¿dónde les enseñó a predicar? Pues el Sermón del Monte, o sea, ya escuchaban sus prédicas y ahora les da la autoridad, o sea, porque Dios capacita a los llamados. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 1, versículo 26 al 29, podría decir así: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, amén, eso sería yo, para avergonzar a los que se creen sabios. Y es que escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Versículo 28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, amén, eso sería yo, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Pablo también reconocía esto, aunque Pablo tenía una preparación académica muy fuerte, pero él decía igual, Dios escogió personas ordinarias, ¿sabes? Jesús llama a personas ordinarias para llevar a cabo su misión de forma extraordinaria, porque les da la autoridad para predicar,
para sanar toda clase de enfermedad. Les da la autoridad, o sea, Dios capacita. Y si tú hoy mismo estás escuchando esta enseñanza y tú dices, pero no sé qué hago, yo ya conocí al Señor, Dios te está llamando a su misión. Tú y yo somos parte y debemos ser parte de la misión de Dios. Todo cristiano tiene que ser parte de la misión de Dios. Escúcheme, es una misión extraordinaria, fabulosa. Surge, ese es el corazón de Dios, el sueño de Dios, la misión de Dios. Y lo hacemos respondiendo al llamado, lo hacemos orando por los que son llamados y los que están hoy en el campo misionero, por las iglesias que están allá sufriendo a veces la persecución o acá, que necesitan oración. Lo hacemos ofrendando, hay que proveer las necesidades económicas de los que están en el campo misionero. Y cuarto, enviando. Debemos ser una iglesia que envía misioneros. Y yo me inventé, o no sé, quizás la quinta sale, mira, yendo, orando, ofrendando, enviando, pero no estorbando. Así cumplimos esta misión extraordinaria. Porque, sabes, yo digo no estorbando, porque hay muchas personas cuando yo hablo, mira, hay la tarea es grande, ¿cuándo vamos a ir? ¿Y qué? Tienes que hablar otro idioma y primero tienes que hablar inglés y luego tienes, ¿cuándo será? Sabes que si eres ese tipo de personas, no estorbes. Queremos como iglesia ser una iglesia que cumpla la misión de Dios local y global. Evangelismo local y evangelismo global. Discipulado local y discipulado global. Eso es. Así que Jesús tiene este grupo, los transforma y también a ti. Responde al llamado y vas a ver cómo Jesús te capacita, te transforma, te cambia. Dios no desecha a nadie. Tú eres parte de su misión. Dios te está llamando. No pongas tu corazón y decir, ¿por a mí? ¿No se equivocaron? Imagínate, ¿qué podrías decir de este grupo de 12? Incluyendo Judas, ¿no? Si Dios llamó a estas personas, las 11 personas, y las transformó, Dios puede hacer lo mismo que tú. Solo necesita un corazón dispuesto a obedecer. Un corazón dispuesto a cumplir su misión. Un corazón dispuesto a decir, quiero ser parte de tu misión, Señor. Ahora vamos a ver versículos 5 al 15. Jesús explica el proceso de la misión de Dios. Versículo 5, entonces dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles, ni a los samaritanos. ¿Qué? Los gentiles seríamos nosotros, no vayan a los arequipeños, ¿no? Ni a los samaritanos, que vendrían a ser los habitantes de Samaria. Y cuando dice la palabra envió a los 12 apóstoles, la palabra apóstol viene del griego apóstelo, que querría ser aquel que es enviado. Y que es una palabra para un mensajero o un embajador. Y acá tenemos estos 12 apóstoles, que tienen unas características muy especiales estos 12. Por ejemplo, en Mateo 19, 28, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, les dice, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Miren el lugar de honor que les da a estos 12. Y en Efesios 2:20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles, de estos 11. No los 12, porque Judas ya no estaba en Efesios, y los profetas, que está hablando del Antiguo Testamento, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Pero ¿qué va a pasar con el futuro? Porque la iglesia se sostenía bajo el fundamento de estos apóstoles. 14. La muralla de la ciudad estaba sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, estos hombres, 11, porque ustedes saben que Judas, por eso Mateo escribe, lo traicionó, porque en este momento ya Judas había muerto, se había quitado la vida. Y algunos dicen, ¿quién es el 12º? Pues podemos entender que es Pablo, aunque no lo especifica claramente la Biblia, pero es una interpretación, porque Pablo dice que Jesús lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Pero bueno, ese no es el tema. Pero el punto es que estos 12 apóstoles son enviados y ahora tienen esta comisión. Y ojo, no existe estos 12 apóstoles
diríamos el día de hoy, porque hay iglesias que dicen, nosotros vamos a tener los 12 apóstoles. No existe tampoco este tipo de apóstoles como un cargo superior a un pastor. La Biblia no lo afirma ni desarrolla esto. ¿Y quiénes serían los apóstoles hoy día? Porque se dice que hay ministerio de apostolado. Pues son los que son enviados, otra vez, los embajadores. ¿Quiénes serían? Pues en nuestro palabra y castellano hoy día serían los misioneros, aquellos que tienen una misión, están cumpliendo la misión, que han sido enviados por la iglesia. Así que cuídense de aquellas personas que hoy día salen en la radio y la televisión, apóstol tal, pensando que son superiores a los ministerios o superior a un pastor o superior a otras personas. No existe, no hay, y la Biblia no apoya este título, diríamos que hoy lo han tergiversado. Entonces, estos 12 apóstoles, el versículo 6 dice, ahora vayan, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo el pueblo de Israel. Miren su misión, las ovejas perdidas de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque Jeremías 50:10 habla de que una de las características del Mesías era esto: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaron por mal camino y los dejaron sueltos en las montañas, perdieron su rumbo, dice Jeremías, y no recuerdan cómo regresar al redil. Mateo lo presenta a Jesús el Mesías, que está yendo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y del versículo 7 dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca, o en otras versiones, en el griego dice, ha venido. Versículo 8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Ahora, hasta aquí miren, entonces dirán, pero ¿por qué Jesús está ordenando en esta misión que no vaya por los gentiles y los samaritanos? Porque tenemos que entender que la revelación es progresiva, es de menos a más. Ya desde Génesis 12:3, 1, 2 y 3, te dice que Dios le dice a Abraham que por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya en el Antiguo Testamento, este general sirio, Naamán, que fue bendecido en el ministerio de Eliseo, fue sanado de la lepra, ya disfrutaba, él no era judío, incluyendo Nínive, que no era parte del pueblo judío, fue salvado. O sea, ya había esta bendición a través del pueblo judío, porque fue Jonás, un judío, a predicarles a ellos que se arrepintieran. Y inclusive los salmos hablan, ¿no? Las naciones te alaben, las naciones te adoren. Pero ahora Mateo se está dirigiendo a los judíos y quiere que entiendan primeramente el proceso de cómo es la misión de Dios. Primero vamos a las ovejas perdidas de Israel, porque eso era el propósito principal, ojo, en el principio del ministerio de Jesús, antes de morir, porque después de morir la salvación alcanza a los gentiles, pero antes de morir ese era el propósito en ese momento. Entendamos bien el contexto. Pero les dice, sanen, Jesús sanó. Expulsen demonios, Jesús expulsó demonios, ya lo muestra Mateo. Miren, prediquen, den vista a los ciegos, a los sordos, todo eso lo que hizo Jesús les da esa autoridad. Como te dije, Dios capacita a los llamados, pero también les dice, den gratuitamente lo que han recibido. O sea, hermanos, los dones recibidos son gratis, no son para ser comercializados. Hoy tristemente a veces esos ministerios y esos que se hacen llamar apóstoles lo comercializan la fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Vendrán tiempos donde harán negocio con ustedes. O Pedro también habla, ¿no? Esto, ¿no? O sea, vendrán malas personas realmente que tienen un corazón totalmente equivocado. Y tristemente hay algunos que están siguiendo a estos supuestos apóstoles. No lo hagan. Dios nos da de gracia. Los dones son gratuitos, no son méritos propios de un siervo de Dios, son gratuitos y debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero ojo, miren cómo va a equilibrar más adelante el Señor. ¿Cómo se sustentan entonces los siervos de Dios, los pastores? Versículo 9 les dice, no lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre, dice. Pero esto no fue lo primero, ojo, como dije, mejor dicho, lo permanente, sino fue lo primero. O sea, no fue lo permanente, sino ahora, en Lucas 22, 35, 36, ya cuando va enviando a los 70, dice, entonces Jesús les preguntó, cuando les envié a predicar la buena noticia, y está hablando de este evento que estamos leyendo en Mateo 10, y no tenían dinero, ni bolsa de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo?
No, respondieron ellos. 36, pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren uno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es importante estudiar la Biblia versículo por versículo y entender no solamente el libro, sino el Evangelio o los 4 Evangelios y es más, todo el Testamento. Porque hay personas que si agarraríamos este texto y lo sacamos fuera del contexto, decir, no, pues tú corre, sientes el llamado, corre, no lleves nada. Y muchas personas a veces se han ido así, hermanos, por una mala interpretación, porque acá en Lucas les está diciendo, sí, lleven, y inclusive vendan. Ahora no llevas espada, pero vende. Porque es un proceso. Y Mateo sabe a quiénes se dirigen, porque en el Talmud también decía, si vas a entrar al templo del Señor, no lleves espada, no lleves bolso, no lleves muda de ropa, no lleves nada. Pero era porque entendían que era un tema de purificación y de acercarse al Señor o de dependencia del Señor. Mateo estaba escribiendo a judíos y estaba por las ovejas perdidas de Israel, pero no siempre fue así. Cumplir la misión de Dios también demanda responsabilidad económica de la iglesia. Y miren, versículo 10, no lleven bolso de viaje, les dice, con una muda de ropa, y eso es lo que decía el Talmud, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón, no duden en aceptar la hospitalidad. Y miren el balance, y lo he remarcado, los que trabajan merecen que se les dé alimento. ¿Se dan cuenta? Si bien es cierto, no lleves bolsa de tata porque eran los judíos, pero sabes, si tú trabajas, merecen que les den alimento. O sea, hermanos, si bien es cierto, las personas que aceptan este llamado especial de servir en la obra, básicamente trabajar en la iglesia, trabajar en la obra, trabajar en la misión de Dios, pues deben de ser sostenidos por aquellos que escuchan el Evangelio, a donde vayan, si este es digno o no es digno, pues significaba que simplemente aceptaba el Evangelio, quédate ahí, es digno, si no, pues no te quedes, ¿no? Pero más adelante desarrolla en las epístolas y vamos a leer cómo debería ser el sustento. Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 6, 11 habla del sustento a los siervos. En este caso, de ellos dice, o Bernabé o yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. Porque vamos a decir, pero todos deben ser como Pablo que trabajaban. Pablo trabajaba, pero miren, usa un asunto lógico. Primero, versículo 7, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Miren, este es un contexto cultural. Es lógico sostenerlos. Y ahora va un poquito más adelante. Pablo, versículo 8. ¿Expreso meramente con una opinión humana o dice la ley lo mismo? ¿Y qué dice la ley? Versículo 9. Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Esto decía la ley. Y pregunta Pablo, ¿acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? Versículo 10. ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, dice, se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Versículo 11. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, pregunta Pablo, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? ¿Se dan cuenta? Pablo dice, tenemos el derecho. Porque Pablo tenía un momento de excepción, es decir, sabes que yo voy a trabajar para no ser gravoso en la iglesia, y a muchos les gusta agarrar las excepciones para hacer doctrina. Y no solamente es Corintios. Ahora el versículo 14 dice, del mismo modo, Pablo agarra, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos porque es los que reciben el beneficio del mensaje. Me encanta la NTV como lo ha traducido. Pablo agarra lo que Jesús está diciendo acá. El obrero, el trabajador es digno de su salario. Dice que es un derecho. Es lógico, la ley lo dice, lo respaldamos. Y es más, si tú recibes alimento espiritual, también Pablo dice, es un derecho que nosotros pues podamos ser sostenidos por aquellos que reciben el beneficio del mensaje. Y 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados, y lo he remarcado, y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la
enseñanza. Y el 18, otra vez Pablo dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. O sea, hermanos, involucrarse en la obra de Dios, en la misión de Dios, es un trabajo. No pienses, ay, ¿qué hacen? No, es un trabajo. Y si estás comiendo alimento espiritual, también tienes que aprender a sostener a aquellos que están proveyendo este alimento espiritual. Esto es lo que dice la Biblia. Hermanos, los que trabajan en la obra de Dios deben ser sostenidos económicamente por la iglesia. Y algunos dirán, y ahora sí nos va a pedir el diezmo, nos va a pedir la ofrenda. No, hermanos, simplemente yo expongo los principios bíblicos y no solamente estoy hablando de mí, porque nosotros queremos ser esa iglesia misionera y actualmente tenemos un estudiante en el Instituto Bíblico y tenemos que proveer para sus gastos o lo que está haciendo. Y cuando tengamos misioneros para el mundo global, también tendremos que sostener a ellos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos. Eso nos toca a Latinoamérica, que cumplir la misión de Dios de forma global para enviar a misioneros tenemos que nosotros sostener económicamente para que el evangelio llegue a esos 3,000 millones de personas. Esto es nuestra labor, esto es nuestro propósito, porque estamos siendo parte de la misión de Dios. ¿Te das cuenta? Si bien es cierto, sí, yo tengo un don, si alguien lo ha reconocido, y muchos me lo han dicho, y no lo digo con orgullo, sino porque no es mérito mío, puedo enseñar, sí, pero también aquellas personas que pueden recibir el beneficio, tienen que ayudar y sostener la dedicación, el esfuerzo que uno ha hecho. Y esto es algo natural y no tenemos que tener vergüenza porque, ¿sabes? Hay extremos, ¿no? Hay extremos donde a veces a pastores ni les pagan el sueldo mínimo y tienen familias y tienen que pagar varias cosas y dicen, bueno, pues la Biblia dice que ore y que cree y que confíe. Esto no dice la Biblia. Tiene que ser la iglesia responsable de los obreros. No es así en nuestra iglesia, pero tampoco... Y el otro extremo es que el siervo es el rey y que tiene que vivir en los mejores lugares y tener, ¿no? Honrarlo al siervo, ¿no? Y honra, me dice el siervo. Tampoco es así, hermanos. Vivamos en ese balance. Los dones son de gracia, son gratuitos, no para ser comercializados, pero la iglesia tiene que sostener a sus obreros, a los trabajadores. Versículo 11 dice Jesús. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Esa persona digna. 12. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Y eso significaba shalom, que la paz sea contigo, que era esta parte de la bendición. 13. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Miren que los que son enviados llevan esa bendición. 14. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. 15. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque habla de que aquellas personas que lo reciban van a tener la bendición. Y en verdad yo he sido... Realmente sigo agradecido al Señor por cada persona de la ciudad donde el Señor me ha llevado, departamento o país. Siempre han habido personas que me han recibido o nos han recibido. Y eso es algo, ¿no? Queremos bendecir con nuestros labios o unas oraciones a esas personas. Y realmente han sido bendecidas. Después los testimonios, oye, pasó esto, pasó lo otro. Pero también hay lo opuesto, que no hay bendición. Pero lo otro que dice aquí es del juicio. Pareciera que va a haber grados de juicio porque dice, mira, aquella persona que rechaza, no te está rechazando a ti, no te lo tomas de forma personal, no te rechaza tu mensaje, está rechazando a Cristo y rechazar a Cristo le hace merecedor del juicio. Pero te puedes librar del juicio si crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes de tus pecados y recibes a Jesucristo para que sea el centro de tu vida y seas ahora el Señor y amo, dueño de tu vida. Ahora te libras del juicio. O sea, el juicio de Dios puede ser opcional, pero la salvación no es opcional, es vital, porque el juicio al final será mortal, hermanos. Vamos a terminar el 16 al 20. Jesús explica la hostilidad al cumplir la misión de Dios. Dice el versículo 16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos.
Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les dice? Ovejas, como estas ovejitas tan tiernas, ¿en medio de qué, hermanos? De lobos. ¿Y qué quieren hacer los lobos con las ovejas? No. Los quieren destrozar, triturar. Jesús dice, hay un peligro, hermanos. Pero también dice, sean astutos como la serpiente. No significa que sean vivos, no sé, ¿no? No, ¿sabes qué? Debemos ser sabios, como las palomas, prudentes al cumplir la misión de Dios en un mundo de lobos. Pablo lo dijo en Romanos 16, 19, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien. Ahí astutos como la serpiente. Y sigan siendo inocentes como las palomas que dicen, ¿no? En cuanto a toda clase de mal. Pero hay riesgos en cumplir la misión. La hostilidad va a crecer, sí, pero sean astutos. Porque saben, hay la ventana 1040, hay países que están matando, asesinando cuando tú dices soy cristiano. Son países donde pues existe la pena capital o la pena de muerte, y son países, algunos son musulmanes extremistas y algunos tienen que huir, ¿no? El misionero, si está su vida en riesgo, tiene que huir, no va a decir, oh, ya me voy a entregar ahora, no, pues tu vida también tiene un valor. Seamos astutos como la serpiente a cumplir la misión de Dios, no necios. 17. Tengan cuidado, dice ahora. Y esto habla del futuro. Porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Y esto está hablando del futuro de los apóstoles, ¿no? 18. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero eso será una oportunidad, dice el Señor, para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. 19. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Y 20 dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Ojo, San Mateo está usando esto, y esto iba a venir en el futuro, no en ese momento. Y en ese futuro, pues les pasó esto a los apóstoles. Pero es curioso que he escuchado muchas personas sacar estos versículos para decir que no necesitas prepararte para un sermón porque Dios pondrá la palabra en tu boca y no te preocupes, Dios va a hablar por ti. No saquemos textos fuera del contexto, hermanos. Aquí está hablando de un asunto de persecución. Al cumplir la misión y al crecer la hostilidad, los llevan ante los tribunales, el Espíritu Santo lo hará por ustedes. Porque, ¿sabes? Jesús no dice que no debemos prepararnos, sino que no debemos preocuparnos. Porque todo aquel, hermanos, que enseña la Biblia tiene que prepararse. Y especialmente en este mundo donde hay seminarios, donde hay institutos bíblicos. Para mí, mi consejo es, corre a estudiar. Prepárate, capacítate para ser más eficiente en tu labor. Porque algunos dirán, pero yo no me preparé, no sé yo. Bueno, sí, en ese mundo estaba bien, pero estamos viviendo un contexto totalmente diferente. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el llamado para todo cristiano es que sea parte de la misión de Dios. Todo, si tú eres cristiano, discípulo, para ti. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo, orando, ofrendando, enviando y no estorbando. Número 2. Jesús transformó el propósito de vida de hombres ordinarios y los capacitó para cumplir su misión de forma extraordinaria. Y sabes, hoy sigue haciendo lo mismo y lo puede hacer contigo. Número 3. Jesús otorga autoridad y dones gratis a sus siervos para que sean otorgados gratis a la iglesia. Y número 4. El siervo de Dios que recibe de gracia los dones da de gracia. Y la iglesia sostiene a los siervos de Dios con responsabilidad y gracia. Esto es el equilibrio y el balance que nos enseña estos versículos. Y yo te digo, sé parte de la misión de Dios. Si eres discípulo, tienes que ser parte de la misión de Dios. Vamos a orar. Y vamos a orar para decirle, Señor, involúcrame en tu misión. Señor, quiero ser parte de tu misión. Responde a tu llamado, hermano, hermana. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por estos versículos que nos hacen recordar tu misión y que ese es el propósito por el cual hemos sido salvos.
Esa es la razón por lo que te hemos conocido, por lo que tú nos has escogido. Esa es la razón por lo que estamos en una iglesia. Es la razón por la que estamos en esta iglesia. Es la razón por la que estamos escuchando esta enseñanza. Cumplir tu misión es local y global. Porque nuestro campo de misión es el lugar donde estamos pisando hoy. Es decir, sea el trabajo, sea la familia, sea aún el centro comercial, el lugar donde estemos, Señor, donde hay una necesidad en nuestro campo de misión. Y haz despertar esta pasión por los perdidos y haz ver el mundo como tú lo miras a muchos de mis hermanos que hoy a veces están solo centrados en sí mismos. Hay mucho que hacer y como iglesia queremos ser parte de tu misión y queremos, Señor, darte las gracias porque tú nos comisionas, tú nos ordenas hacer esto. Y queremos cumplirlo. En tu gracia y misericordia sabemos que tú proveerás para todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos así. Amén. No te olvides, para ofrendar o diezmar para esta obra que está cumpliendo la misión de Dios, va a salir ahora inmediatamente cómo puedes hacerlo.